Muy buenos días, ¿cómo estamos? Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos de tenerlos aquí, porque diciembre no es fácil, ¿no es cierto? Así es que con muchas ganas y todavía con mucha energía, queremos dar las gracias por estar aquí, bienvenirlos y contarles que este es el último CaféCon USEC 2025, lo estamos haciendo de manera presencial, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que tiene que ver con volver a vincularnos como país, el rol de la empresa en esto. Y hoy vamos a conversar entonces cómo vamos a reconstruir los vínculos en Chile y el rol que podemos jugar nosotros en fortalecer la confianza y el encuentro entre las personas. Así es que agradecemos también a nuestros invitados, a Eduardo Misón, gerente general de Sodimac, a Macarena Macay, directora ejecutiva de la Fundación de Economía y Administración UC, y Hernán Hochil, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile y director de 3xI, por dar su tiempo para participar en el día de hoy. Y a todos quienes hacen posible la realización de este espacio, especialmente a nuestros patrocinadores, Banco BCI, Empresa CMPC, Copec, Coca-Cola Andina, Elec Metal, Viña Matetich. Y, como siempre, para dar inicio a nuestro encuentro, a quienes quieran, los vamos a invitar a rezar con nosotros la oración de USEC. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Muchas gracias. Y para empezar ya en la materia, invito a Enrique Cruz, presidente de USEC, quien moderará esta conversación, para que suba, por favor, Enrique. Quiero invitar también a nuestros panelistas, Eduardo Misón, Macarena Macay y Hernán Hochil, a que suban al escenario. Y por mientras les voy contando. Eduardo Misón es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago. Por más de 20 años ha sido gerente general de Sodimac, empresa a la que ingresó en 1993 y en la que ha ocupado distintos cargos gerenciales. Macarena Macay es ingeniera comercial UC y experta en ética empresarial organizacional y en inteligencia artificial. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Economía y Administración UC, que reúne a todos los egresados de dicha facultad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también nos acompaña Hernán Hochil, ingeniero civil industrial y filósofo UC, máster en filosofía en las ciencias sociales y en derechos humanos y política. Actualmente es director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, presidente del directorio de Sistema B Chile y director de 3xI, donde ha impulsado iniciativas para fortalecer el encuentro en nuestro país. Vamos, Enrique. Muy buenos días, muchas gracias, Sole, y muy bienvenido Hernán, Macarena, Eduardo, a este CaféCon. Vamos a hablar de estos desafíos de construir vínculos, algo tan importante que venimos desarrollando en USEC desde los últimos años. Hace un año estábamos hablando mucho de confianza, este año hemos hablado de liderazgo ético, confianza y compromiso. Y este CaféCon viene a ser un poco un adelanto de lo que va a ser el 2026, donde vamos a trabajar fuerte el sentido del vínculo. Vínculo que nos permite, a nivel de empresa, transformar la relación transaccional en el fondo doy lo mínimo por un sueldo, a un vínculo que me permite conectar con mis emociones, con mis sentimientos, con el corazón, donde doy el máximo porque hay algo más. Y por lo tanto el vínculo no es solo algo que necesita el país, sino que es tremendamente estratégico para la empresa. Y por eso tenemos estos tres grandes invitados hoy día, con los que voy a partir haciéndole algunas preguntas, porque yo creo que cada uno de los tres da para mucho rato. Entonces vamos a tratar de ser eficientes en esta hora que tenemos y voy a partir desde el fondo hacia acá, ¿ya? Así que, Hernán, para iniciar nuestra conversación, desde tu experiencia impulsando espacios de encuentro entre distintos mundos y actores de la sociedad, ¿cómo describirías hoy el estado de los vínculos en Chile? ¿Y por qué es tan importante volver a vincularnos entre personas e instituciones?
Hace unas preguntas medio imposibles de resolver en corto, pero primero que todo agradecerle a USEC por la posibilidad. Yo creo que en un diciembre cargado siempre hace bien darse un segundito a este tipo de preguntas. Yo tengo el privilegio de trabajar en algunas organizaciones. Yo primero de todo me siento empresario, soy empresario también, pero tengo el privilegio de trabajar en algunas organizaciones sociales que se dedican a construir vínculos en la sociedad. Y yo creo que estamos en un estado de ánimo medio complejo y paradójico, ¿ya? Tenemos una paradoja media rara en Chile, que es que por un lado hay un desánimo país, ¿ya? Uno diría, en Chile fuimos perdiendo la confianza en las instituciones, pero además empezamos a perder la esperanza un poco en el país, ¿cierto? Esta idea de que desde chico uno siempre creía que, o antes uno siempre creía que el país iba a estar bien en el futuro, eso lo hemos ido perdiendo, ¿ya? Pero la paradoja está que si bien tenemos este como desánimo frente al futuro del país, al mismo tiempo hemos ido ganando orgullo. Especialmente los sectores medios y los sectores más desfavorecidos del país han ido ganando un orgullo en el país, que es una paradoja media extraña, ¿cierto? Perdimos la esperanza, pero todavía tenemos un orgullo país, ¿ya? Y esto ha pasado mucho por la ola migratoria. Llegó una ola migratoria muy grande, un fenómeno muy que quizás nosotros no lo vivenciamos todos los días, pero que es muy marcador de lo que estamos viviendo como país. Si uno se acuerda de Angela Merkel, cuando entra 1 millón de personas, ¿cierto?, refugiadas de Siria, para una base de 80 millones de alemanes, todo el mundo, ¿cierto?, aplaudía. Nosotros somos 18 millones de personas y entró en 5 años más de 1 millón de personas, también yo diría más en una condición de refugiados que de migrantes, ¿ya? Y una de las cosas que nos vino a decir el mundo migrante, ¿cierto?, fue que habían cosas en Chile que nosotros dábamos por sentadas, ¿ya?, pero que tienen un valor muy importante. Y uno puede entrar a las redes sociales, por ejemplo, y van a ver que hay muchos venezolanos, por ejemplo, haciendo videos muy virales sobre cómo en Chile, cuando uno cruza el paso cebra, a uno el auto no se lo tiran encima. Y así una serie de cosas, como que a los chilenos no les gusta que el vecino esté con la música muy fuerte, ¿ya? Entonces hay un video que salió hace poco muy viral, en que un venezolano vuelve a la playa a Venezuela y empieza a gritar por todos lados: me quiero volver a Chile porque ya no aguanto la música en la playa, ¿ya? Entonces, y entonces empezó a emerger una frase que había aparecido el 2015, que es un meme, que no sé si lo han escuchado, pero que dice: somos el mejor país de Chile. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, esa frase nace el 2015, después de la Copa América, y alguien estaba celebrando en la Plaza Italia y se confunde, en vez de decir somos el mejor país del mundo, dice somos el mejor país de Chile, y esa frase queda, y al principio queda un poco con la lógica de que si llueve mucho en Santiago se inunda, entonces somos el mejor país de Chile, como que todo nos colapsa, pero poco a poco empieza a cambiar de sentido, y hoy día tiene un sentido muy positivo, y tiene que ver con celebrar esas pequeñas cosas que le dan como la identidad al país, ¿ya? Y en eso se ha ido construyendo un vínculo, o renovando un vínculo con la idea de ser chileno, que tiene que ver con estas pequeñas cosas, como respetar el paso cebra, ¿ya? Entonces, lo que uno va viendo en estos procesos de diálogo es que uno tiene como 2 dimensiones en las que los vínculos se construyen. Una son los vínculos más institucionales, ¿cierto?, que es la relación que yo tengo con las grandes instituciones, que es un vínculo que tenemos muy roto en Chile, ¿ya? Y que históricamente fue muy fuerte. Nosotros teníamos otra paradoja, que era que teníamos muy buen vínculo con las grandes instituciones y no tan buen vínculo interpersonal, ¿ya?, que es algo que pasa en toda Latinoamérica, pero yo siento que se ha ido dando vuelta un poco. Y que poco a poco estamos empezando a recuperar ese vínculo interpersonal. Por ejemplo, la encuesta Bicentenario acaba de decir que aumentaron la cantidad de personas que dicen que tienen amigos cercanos, ¿ya? Y que esto se construye con pequeñas acciones, ¿ah? Entonces, yo diría que el mensaje para la empresa, de hecho yo soy parte de una iniciativa que se llama Empresas por Chile, que justamente lo que está haciendo es tratar de producir y potenciar el vínculo entre la empresa y la sociedad, y no lo quiere hacer haciendo algo inmenso, sino que a través de granitos de arena, ¿ya? Y una de las cosas que estamos haciendo es incentivar las prácticas profesionales de los jóvenes que salen de liceos técnicos, ¿ya? Al año salen más o menos 70.000 jóvenes de liceos técnicos, hay 25.000 que no encuentran una práctica profesional, y con eso no se titulan de su liceo técnico, y de los que se titulan, ¿cierto?, 1/3
lo hace con un amigo o fuera de una empresa. ¿Ya? Entonces, esa pequeña acción de abrir la empresa a un liceo, de conectar la empresa con un liceo y de invitar solamente a un cabro, juntamos hace poco como 700 empresas que van a dar una práctica. ¿Ya? Pero si somos 10.000 o 50.000 empresas dando una práctica, podemos generar una gran transformación. Entonces, mi aprendizaje personal es que al final la construcción de vínculos en la sociedad tiene que ver con que cada uno de nosotros haga una pequeña acción que si la hacemos todos juntos genera entonces una gran transformación país, que es como lo que ocurre con el paso cebra, que es una cuestión muy loca y que por eso en verdad entren a TikTok y vean los videos porque es una cuestión brutal. O sea, van los italianos y dicen acá uno cruza, ¿cierto? Y el auto frena y repiten varios videos haciéndolo. Eso tiene que ver con esto de pequeñas prácticas de vinculación que tienen que ver con escucharnos, que tienen que ver con abrir la puerta, que tienen que ver con a buscarnos con pequeñas prácticas que se instalan globalmente y que somos capaces de hacer todo en una acción colectiva profunda y transformadora. Muchas gracias, Hernán. Muy esperanzador y también muy motivante que nos recuerdes el tema de Empresas por Chile, porque desde USEC hemos impulsado mucho el poder conectar con un proyecto que es tan simple como abrir un cupo de práctica para un estudiante de liceo técnico profesional. Así que mucho éxito también en ese proyecto. Macarena, vamos a hablar un poco del liderazgo ético que ha sido nuestro tema del año, ¿eh? Y en un contexto de tensiones sociales, de polarización, de desconfianza, desde tu mirada académica y de tu experiencia trabajando con organizaciones, ¿qué significa ejercer un liderazgo ético en un país fragmentado? ¿Y cómo pasamos de una ética declarada a una ética realmente aplicada? Bueno, también agradezco la invitación y me alegra mucho ver tantas caras queridas acá. Voy a hacer un disclosure también de por qué soy yo la que está aquí hablando. Además bueno, del trabajo en la fundación que ya Isole les contó, yo soy directora de la Asociación de Ética Empresarial de Chile. Pero lo más importante y lo que marcó mi vida, y que se los puedo contar aquí, por supuesto, es que yo durante 15 años fui religiosa de las Hermanas de María de Schoenstatt. Y de esos 15 años, 5 viví en Alemania, y va muy conectado con tu pregunta, porque me tocó vivir, y se los puedo contar porque son experiencias que no se olvidan, me tocó vivir lo que era que te escupieran en la calle simplemente por llevar un hábito, y también me tocó la otra parte de, por ejemplo, cuando yo manejaba en las calles en Alemania y me pasaba quizás o no me portaba muy bien manejando o me enojaba con alguien, yo pensaba, uy, perdimos a un feligrés de la Iglesia Católica ya, como por representar obviamente con el vestido a la institución. ¿Y por qué lo digo? Porque sin duda para mí la experiencia de conocer tanto a las personas y al alma humana me hizo entender la importancia del coraje moral, del coraje. Y creo que va muy de la mano de lo que tú preguntas. Estamos viviendo una polarización, una desconexión muy fuerte en nuestra sociedad. Yo cuando volví, después de esos años de religiosa, me impresionó mucho. Bueno, aparte de que no sabía ni usar WhatsApp, no tenía acceso a comunicarme online, me impactó mucho la violencia y la agresividad de la sociedad. ¿Ya? La falta de respeto, la sensación de que todos podían decir lo que querían sobre otros. Y eso fue muy interesante para mí porque me di cuenta de esta polarización, que la única manera de reconstruir confianza era con este coraje de ser coherentes con lo que somos y con los valores a los cuales representamos y que no tenemos que transar. Nosotros estamos llamados a vivir estos valores, a ser fieles a esos valores, y eso yo lo encuentro fundamental. El segundo punto que a mí me marcó mucho es este coraje para escuchar activamente, pero una escucha activa que va más allá de yo prepararme para la respuesta que le voy a dar al otro, o esta sensación en las redes sociales de yo atacar o estar a la defensiva, sino que esa empatía de tratar de encontrar y de valorar el punto que el otro me va a servir para enriquecerme y para encontrar a lo mejor una mirada común, que por Dios que nos hace falta como país, y Hernán hace harto al respecto y me encanta lo que hace. Y en tercer lugar, y que tiene mucho que ver con nuestra realidad de valores cristianos, es
coraje para poner siempre a la persona y la dignidad humana en el centro de todo lo que hacemos y de todas las decisiones. Eso para mí reconstruye confianza, eso para mí ayuda a cerrar brechas de polarización y bueno, y es la bandera que creo que todos acá estamos unidos y llevamos también para aportar a esta sociedad. Gracias, Macarena, y gracias por compartirnos esto de tu vida personal. Sin duda, Ana Macarena llegó después de estos años con mucha energía, porque aquí se ha metido en todo y hoy día está siendo una voz que nos ayuda mucho a todos los chilenos, a USEC y a la sociedad en general, así que gracias. Don Eduardo, Eduardo es Sodimac hasta la última capa, ¿no es cierto?, de la piel, toda su vida, y Sodimac tiene una larga trayectoria en iniciativas de desarrollo comunitario, voluntariado, apoyo territorial y alianzas con otras instituciones. Además que tiene un propósito súper claro y muy potente, que es juntos construimos sueños y proyectos de hogar. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Bueno, ¿cómo entienden la importancia de generar vínculos sólidos tanto al interior de la empresa como con las comunidades donde operan? ¿Qué aprendizaje han recogido en estos poquitos años? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Enrique, por esta invitación. A Enrique lo conozco hace muchos años y la verdad es que cuando me invitó me sentí muy honrado de estar acá en este selecto grupo. Así que muchas gracias por invitarme a compartir la experiencia. También a USEC. Mira, la verdad es que tomando esa pregunta yo te diría que Sodimac, que es una empresa un poco en su origen, partió como una cooperativa hace el año 1952 y después fue evolucionando a una empresa que el año 1980 se transforma en una empresa privada donde empieza a desarrollar diferentes formatos de negocio, pero había algo que era esencial desde sus orígenes, que era una empresa muy transversal, muy pluralista, que privilegiaba la diversidad para poder entender más a su mercado y entender también a su gente. Partía por la oportunidad de darle caminos a diferentes formaciones, desde ingeniero de una determinada universidad o de diferentes universidades, diferentes carreras, pero también la meritocracia de ese señor que había partido en un pasillo y que podía, en base a su potencial, seguir creciendo, desarrollándose y llegar a altos cargos gerenciales. Yo diría que esa diversidad, ese pluralismo que tiene Sodimac en su cultura, hace que desde la compañía uno entienda mucho mejor a sus clientes y también entienda a las comunidades donde está inmerso. Y ahí nosotros también tenemos como un principio, que la empresa es un pilar fundamental de la sociedad y que la empresa tiene que ser rentable, obviamente, porque si no, no existe, pero desde esa rentabilidad uno tiene que trabajar mucho más que el número y buscar la forma de entender a su mercado, entender a sus públicos de interés y poder colaborar con ellos. Y por eso nosotros dijimos, ¿cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio es la habitabilidad. Bueno, desde la habitabilidad nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas, que es construyendo sueños y proyectos de hogar. Y es ahí donde nosotros hoy día nos vinculamos con Techo, con Junto al Barrio, con 3xI también, y con diferentes organizaciones para aportarle a esa sociedad en la que nosotros estamos inmersos. Y hoy día tenemos diferentes iniciativas desde todo lo que nosotros llamamos la estrategia de sostenibilidad, que la trabajamos sistemáticamente, transversalmente la estrategia de la compañía desde el año 2006, desde hace 20 años, donde estamos preocupados con prioridades por el medio ambiente, en lo social y también en el governance, en el gobierno corporativo, que es tremendamente importante. No solo hay que serlo, sino que también no solo hay que parecerlo, sino que también hay que serlo profundamente. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo trabajos importantes, como por ejemplo en el Construyendo Sueños de Hogar hemos podido participar vinculándonos con diferentes necesidades de Arica a Punta Arenas, con más de 335.000 beneficiados, con más de 900 proyectos que hemos hecho en los últimos años de habitabilidad. Y no solo
no solo con el público externo, sino también con nuestra gente. Nos encontramos con una sorpresa enorme a través de nuestros asistentes sociales. Nosotros que vendíamos productos, que vendíamos cerámica, teníamos un señor en el pasillo 2 de una tienda en Punta Arenas vendiendo porcelanato, y uno iba a la casa de ese señor y el señor tenía piso de tierra. Y nosotros dijimos, esto no puede ser, porque es una contradicción. Y frente a eso, hicimos también un proyecto internamente hacia nuestra gente para que postularan a diferentes proyectos de habitabilidad y poder aportarles. Hay una parte de nuestras utilidades que nosotros hoy día la estamos entregando a estos proyectos, tanto internos como externos. Y hay un directorio que sesiona, aparte del directorio de Sodimac, donde tenemos representantes de la familia Solari, de la familia del Río, y algunos ejecutivos, donde revisamos cada uno de estos proyectos y sesionan 4 o 5 veces al año, periódicamente, para ir revisando los presupuestos y ir revisando al mismo tiempo el avance de cada uno de los proyectos. Y creemos que esa debe ser un trabajo tan relevante como la rentabilidad de la empresa. Cuando uno logra tener ese vínculo con las comunidades con las cuales uno está inserto, en las que uno está inserto, tanto nuestros públicos internos como nuestros públicos externos, se genera un sentido de pertenencia muy importante, un orgullo muy potente de pertenecer a una empresa que va más allá de los números. Y hoy día yo estoy terminando mi gerencia general después de 20 años, 33 años en la compañía, el 31 de diciembre, y creo que es clave para cualquier empresa y para cualquier empresario entender que la empresa es mucho más allá que el negocio. Cuando uno tiene claro eso, está aportándole a la sociedad y al mismo tiempo está marcando un liderazgo que lo hace destacar en relación a sus competidores en el mercado en el que está inserto. Entonces yo te diría que eso básicamente. Gracias, pues, Eduardo. Qué importante, o sea, todo lo que dijiste, pero rescato un punto que también hemos trabajado en otros Café Con, que es cómo el gobierno corporativo se involucra en la cultura de la empresa y cómo el directorio se hace parte y no solo de algunas ideas, sino que también del seguimiento, y se involucra porque ve que ahí está el corazón del futuro de la compañía, que el propósito se vive y se respira desde ahí, y que el éxito en los números va a ir asociado a cuán consecuente y cuánta fuerza se ponga desde ahí. Así que vamos a seguir conversando de eso. Hay mucho que extraer a Sodimac. Vuelvo con Hernán. Hernán, desde lo que han observado en el 3xI, tal vez bueno que brevemente expliquen lo que es el 3xI por si hay alguno que no conoce bien la iniciativa. ¿Qué prácticas concretas permiten generar vínculos que luego se transforman en relaciones de confianza? ¿Y dónde ves hoy las mayores oportunidades para el mundo público, privado, la sociedad civil y la academia para que puedan avanzar en esa dirección? Súper. A ver, el 3xI es una corporación que se forma entre la CPC, las empresas B, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, ¿cierto? Y la Fundación por la Superación de la Pobreza, que tiene varios directores, ¿cierto? Que parte ya hace creo que son más de 8 años que... No, más de 8 años, creo que... Bueno, no me sé creo que 2017, ¿ya? Lo que busca es promover el encuentro a nivel país, ¿ya? Y para eso desarrolla distintas acciones, sobre todo de diálogos de improbables, o sea, personas que no se conocen, que no se han visto, que probablemente nunca se encontrarían, ¿cierto? Se reúnen en un espacio y conversan sobre alguna cuestión común, ¿ya? Además, tiene unas iniciativas de colaboración que se llaman los Juntos por la Infancia, que convoca, por ejemplo, a empresas a apoyar en temas de protección de la infancia, Juntos por la Reinserción, Juntos por la Calle, tiene distintas instancias de colaboración. Entonces, es una plataforma de encuentro de la sociedad y una plataforma también que promueve la colaboración por distintas causas, ¿ya? Y una de las cosas, yo diría, más interesantes que se están haciendo ahí desde el 3xI tiene que ver con encuentros territoriales, ¿ya? Entonces se invita, por ejemplo, a todas las empresas de Maipú, a muchas empresas de Maipú, se invita a las juntas de vecinos, se invita a los directores de escuelas, se invita a distintas organizaciones, a gente del municipio, y se reúnen a conversar sobre Maipú, se reúnen a conocerse, a encontrarse, ¿cierto? Y en ese sentido es una especie de
productor de vínculos, y eso ha detonado esos encuentros territoriales. El próximo año creo que van a ser 8 encuentros en distintos lugares. El año pasado tuvimos en Huechuraba también, bueno, y un par más que se han estado haciendo en Maipú, como les comentaba. Estos encuentros territoriales lo que hacen es principalmente eso, generar tejido, ¿ya? Generar teje entre las partes. Esto es súper importante porque los países obviamente se construyen en sus recursos naturales, obviamente se construyen en su institucionalidad, ¿cierto? Pero también se construyen en su capital social. ¿Ah? Mucho de lo que hacemos cada uno en nuestras empresas tiene que ver con eso. Cuando uno tiene más capital social, oye, puedo levantar el teléfono y llamar a alguien de la otra empresa, generar una reunión, armar algo, ¿cierto? Y a veces en las bases de la sociedad, en aquellos grupos que viven los problemas más complejos, lo que más les falta no son necesariamente los recursos monetarios o materiales. Muchas veces lo que más falta es justamente ese capital social. Entonces ese es un poquito el nudo que está intentando mover el 3xI. Yo me tomo también un poco de las cosas que hemos estado conversando y sumaría que la empresa es probablemente la tecnología que hoy día tenemos con más capacidad de producir transformación a nivel de sociedad, ¿ya? Tanto para bien o como para mal, ¿ya? La familia, ¿cierto?, es el núcleo de la sociedad, ¿cierto? La escuela es la base de donde se produce la educación, pero la empresa es la gran organización que tenemos para encontrarnos día a día. ¿Ah? Empresas que se encuentran con miles de clientes, pero también que tienen miles de trabajadores, empresas más chiquititas, ¿cierto? Es ese espacio, esa tecnología social que tenemos. Y la empresa siempre tiene una cultura, ya sea que se trabaje o que no se trabaje. ¿Ah? Y esa cultura tiene que ver con esas predisposiciones, esos hábitos, esas prácticas y esas creencias con las cuales todos los días vamos a trabajar. Al igual como cruzar el paso cebra, ¿cierto? Es una cuestión cultural. Si es que yo creo que el otro va a pasar, cuando yo trate de pasar el paso cebra, no voy a pasar, ¿ya? Y todo ese sistema que yo tengo articulado no va a funcionar. O sea, el funcionamiento más profundo de una empresa tiene que ver con su cultura, más allá de sus procesos, más allá de sus controles. Hay un libro, ¿cierto?, bien potente de Satya Nadella, cuando él toma Microsoft como CEO, venía Steve Ballmer, súper controlador, tenía más de 600.000 trabajadores en todo el mundo, y él dice, ¿cómo reinvento la cultura? ¿Cómo reinvento Microsoft? En el fondo, ¿cómo hago que esta empresa no se me duerma? ¿Ya? Y el tipo se da cuenta que el CEO en verdad era un líder cultural, que es lo que tenía que lograr. No era saber qué estaba haciendo en Chile su trabajador a las 2 del día, sino que él tenía que lograr que el trabajador a las 2 del día tenía que saber qué es lo que haría Satya Nadella en su lugar. Y eso tiene que ver justamente con la construcción de vínculos. La cultura, ¿cierto? La cultura es un tejido que se construye todos los días en esos vínculos con prácticas súper pequeñas, pero súper específicas, que son simbólicas y performativas de la cultura, ¿ya? La cultura es una retroalimentación diaria, y cuando uno usa, o sea, uno puede usar 3 palillos, ¿cierto?, para tejer esa cultura, que son pequeñas cosas. Acá USEC parte rezando. ¿Ah? No es solamente por el valor que tiene la oración, sino que es porque es simbólico. Es un símbolo, ¿cierto?, que nos marca, nos reúne y nos pone en este contexto. ¿Ah? Si yo parto dando las gracias todos los días en mi vida, probablemente esa gratitud es una práctica que genera una cierta cultura después hacia el día. Entonces, dentro de las empresas, yo lo que los invitaría es a entender cuáles son esos hechos simbólicos que hoy día están construyendo su cultura. ¿Qué implicancia tienen esos hechos simbólicos en esa construcción de la cultura? Si es la cultura que ustedes quieren para sus empresas o no. Y cuál es el vínculo que produce con los otros actores asociados a su empresa. Y vean también si es que tienen que construir nuevas instancias, ¿ya? A veces uno dice, no sé, el premio del mes, ¿ya? Puras cosas uno como que las tiene como procesos habituados. El mejor empleado, puras cosas que uno como que les quita fuerza. Pero ahí en esas pequeñas acciones está la esencia, lo que decía Eduardo, lo que hace que una empresa sea lo que es, ¿ya? Y con esto cierro. ¿Conocen a Daddy Yankee? ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Gran reggaetonero. Entonces, Daddy Yankee hace poco se convierte al cristianismo y tiene una frase que a mí me gusta mucho, porque Daddy Yankee dice, descubrí que la vida no se trataba de tener éxito, sino de vivir con sentido. Y Sodimac, ¿cierto?, es una empresa, por ejemplo, que vive con un tremendo sentido, ¿cierto? Dice, mi tema es la habitabilidad. ¿Cómo dicen? Sueños de...
Exactamente. Entonces, un ejemplo claro, una empresa que tiene un sentido de lo que hace, que no solamente tiene el éxito. Obviamente, tener rentabilidad, tener un buen negocio es muy importante. Daddy Yankee llega después de esto, de haber tenido una farra larga y haber ganado hartas lucas, ¿cierto? Pero dejo el punto ahí, ¿cierto? La empresa no solamente tiene que buscar el éxito, sino que tiene que buscar el sentido, su sentido en la sociedad. Gracias, Nan. Y qué importante es la cultura y esa cultura que le da una razón para levantarse en la mañana, algo de lo que tú decías a cada uno de los trabajadores de nuestras empresas. Cultura que además pide una consecuencia que cuando se logra genera un vínculo que es como indestructible y ese vínculo potencia todos los demás indicadores de productividad y por eso hablamos de lo estratégico que es también trabajar los vínculos. Es un win-win por todas partes. Voy a desordenar un poco el orden para que también ustedes, si quieren opinar de lo que dice cada uno, lo armamos más como conversación, no hay ningún problema. Así que voy a saltarme a la Macarena y voy a volver al tiro con ella, pero voy a ir a donde Eduardo para retomar lo que dijo Hernán y llevarte a recordar un poco el tema de la pandemia, donde muchas empresas tomaron medidas extraordinarias para cuidar a sus trabajadores y sus familias y generaron una cercanía y un sentido de pertenencia que fue extraordinario. Ya algo les puedo contar de lo que vimos en el seminario cuando Edelman nos presentó el barómetro de la confianza y mostró un indicador que empieza a preocupar, que tiene relación con eso, pero lo vemos después. Pero en el caso de Sodimac, ¿qué prácticas impulsadas desde la gerencia fueron especialmente efectivas para resguardar la dignidad y bienestar de los trabajadores? ¿Y cuáles se mantienen hoy después de que volvimos a una pseudonormalidad? Buena pregunta, Enrique. Tomando un poco lo que dice Hernán, efectivamente, yo creo que para enfrentar la pandemia fue esencial la cultura que teníamos en Sodimac. Una cultura, primero, de humildad, de no sabérselas todas. Entender que si bien podemos ser la empresa líder en nuestro mercado, todavía nos queda mucho por aprender y que la vida nunca nos termina de sorprender. Yo me acuerdo perfecto el verano del año 2020, cuando hablábamos con unos amigos del estallido social y de cómo nos tomó de sorpresa el estallido social y lo fuerte que fue. Sobre todo al retail, a las iglesias, que hubo tanto incendio y tanto vandalismo. Y nosotros decíamos, después de esto no creo que haya nada más complejo. En ese tiempo llevaba 17, 16 años de gerente general y sentía que era el momento más complejo que me había tocado vivir ese 18 de octubre. Y sin embargo, a los pocos días viene la pandemia. Y la pandemia nuevamente nos sorprende. Y me acuerdo perfecto cuando de la noche a la mañana teníamos las tiendas cerradas, nadie más podía ir a trabajar a las oficinas y estábamos en una gran disyuntiva. Estábamos en la disyuntiva entre la vida y la muerte. Y uno decía, a ver, el flujo de caja no está dando porque las tiendas están cerradas y yo tengo que sacar gente. Y créanme que era un tema brutalmente desafiante. Y ahí, como aprendizaje, yo te diría que recurrimos a lo más básico o a lo más esencial, la base de nuestra cultura, y que es la humildad. Y en esa humildad citamos al comité ejecutivo y cité a los sindicatos en representación de los trabajadores. Y les dije, estamos en este problema, ¿qué hacemos? Empecemos a tirar ideas de cómo vamos a enfrentar esto. Lo lógico sería haber sacado gente. Y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a sacar gente en un periodo como este? En que no solo los vamos a afectar con la cesantía, sino además están con peligro de muerte, que era lo que realmente ocurría en ese momento. Y yo diría que el primer aprendizaje fue, desde la humildad, el diálogo. Un diálogo muy recurrente con todos los públicos de interés. Hablé, por supuesto, que con los accionistas. Las decisiones las tenía que tomar rápido, por lo tanto, a veces informaba a los accionistas después de haber tomado la decisión porque no alcanzabas. Y frente a eso, en conversaciones continuas con los sindicatos, con los ejecutivos, con los trabajadores, íbamos tomando decisiones difíciles, muy difíciles algunas. Como, por ejemplo, tener que entender que iba a haber un porcentaje importante, más de un tercio de nuestra población,
en sus casas, donde tuvimos que reinventarnos de la noche a la mañana con un negocio que empezó a demandar una logística que no estaba preparada para el mundo de e-commerce, que nosotros la visualizábamos para 10 años más y se nos adelantó de la noche a la mañana a una logística que tenía que ser inmediata porque el público, desde sus casas, no perdonaba y que los camiones no pudieran llegar en las horas que tenían que llegar. Era para la gente en su casa era como una vida normal y ya que no puedo salir, el producto tiene que llegar en forma inmediata. Y hubo una venta explosiva del mundo de e-commerce y una venta que iba decayendo del mundo físico. Y ahí aprendimos un montón de cosas, que podría estar una mañana hablándoles, porque no solo lo humano y el cómo nos fortalecimos como equipo y como familia Sodimac, que digo yo, sino también cómo fuimos capaces de desafiarnos a fortalecer el negocio en un momento que la situación era muy, pero muy compleja y donde tuvimos que enfrentar desafíos que teníamos programados en un master plan para los próximos 5 o 10 años, literalmente de un día para otro. Y creo que la base de todo esto, para que lográramos enfrentarla con éxito, fue el diálogo. Un diálogo sincero, un diálogo en el cual nos sentábamos con los sindicatos y les decíamos, esto podemos, esto no podemos, qué ideas se les ocurren mejor para poder dar una respuesta positiva a las interrogantes que ustedes como sindicatos tienen. Bueno, raya para la suma, tuvimos un apoyo muy, pero muy importante de toda la gente en la compañía, incluso para tomar decisiones difíciles, que en algún minuto también tuvimos que hacerlo cuando le ofrecimos a un grupo de gente un retiro voluntario, porque decíamos, no podemos despedir y por lo tanto vamos a correr el riesgo de que en un retiro voluntario se nos vaya gente que no queremos que se nos vaya, pero va a ser un costo menor en relación a sacar a alguien a la cual podemos perjudicar y que necesita seguir trabajando. Hicimos una muy buena propuesta económica para los que quisieran tomar ese retiro voluntario y la verdad es que fue un camino y una salida en ese momento del negocio que era complejo. Salimos realmente muy bien anímicamente, muy bien la gente y muy comprometidos todos con el negocio y a seguir reinventándose. Y yo diría que eso fortaleció muchísimo a el Sodimac de hoy día, en el cual la camiseta quedó profundamente impregnada en nuestro cuerpo. Y hoy día hay un nivel de compromiso muy fuerte. Adicionalmente, aprendimos a trabajar híbrido. Nosotros nunca más volvimos obligatoriamente a la oficina. Demostramos que una negociación colectiva, demostramos que el señor que vivía en Puente Alto y que todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a la ex oficina de Sodimac en Renca, para llegar a las 8:30, y llegaba probablemente todos los días antes del 2020 a su casa a las 10 de la noche y sus hijos estaban acostados y por lo tanto no tenía vida familiar y había una carencia, decidimos que no íbamos a obligar a nadie más porque el señor desde contabilidad pudo hacer la pega exactamente igual. Y yo siempre digo, y hay gente que me dice, pero la gente saca la vuelta en la casa, el que es flojo por esencia va a ser siempre flojo, en la oficina o en la casa. Entonces, hay que facilitar la calidad de vida de las personas. Y nosotros, probablemente muchos de los que estamos acá, tenemos la suerte de vivir por aquí cerca, andar en auto y llegar a tiempo y manejar incluso tiempos mucho más libres. Entonces dijimos, vamos a mantenerlo híbrido. Achicamos las oficinas. Yo ya no tengo oficina, por ejemplo. Yo hasta hace 4 años atrás tenía oficina con living, comedor, bien a la antigua, con cocina, baño, todas esas cosas bien a la antigua. Hoy día yo llego a la oficina un rato más y me voy a sentar en un mesón al lado probablemente del junior. Y la verdad es que eso genera equipo. Y que el gerente general tenga la opción de conversar con el junior, de la familia, de la mía, de la de él, y de entender en 2 minutos los problemas y después decirle tengo una reunión y me pongo mi earphone y hacer la reunión, genera una confianza enorme y creo que disminuye muchísimo en esta pequeña sociedad que se llama la empresa, disminuye las brechas. Y creo que nosotros tenemos que dar con el ejemplo porque nosotros somos unos favorecidos. Y en ese privilegio que tenemos que dar ese ejemplo para que los equipos entiendan que
desde nosotros pueden aprender y al mismo tiempo pueden desarrollarse, crecer y entender también nosotros otras realidades y ellos entender las realidades nuestras, que ninguna es fácil. Y hoy día tengo, por ejemplo, y aquí termino, coworks en todo Chile. Coworks en la tienda Puente Alto, porque probablemente ese señor de Puente Alto después se me empezó a quejar que la señora lo quería sacar de la casa porque la casa le quedaba chica y hablaba muy fuerte y no podía ocuparle el comedor de la casa para hacer la pega de contabilidad de Sodimac. Entonces le hicimos un cowork en la tienda Puente Alto. Y hoy día el señor camina desde su casa a la tienda Puente Alto, que está a 10 minutos, llega, se levanta a las 7 de la mañana, no a las 5, y llega a su casa a las 6:30 de la tarde, a las 7 de la tarde, y tiene otra vida adicional al trabajo. Y créanme que el resultado que hemos tenido ha sido extraordinario. Clima laboral de primer nivel, cero conflicto laboral con nadie. Hoy día tengo un almuerzo con todos los sindicatos en un restaurante acá en Avenida Osa, en una parrilla, con todos los sindicatos de Chile que vienen a este almuerzo. Pero es genuino el cariño que ellos sienten y el espíritu de colaboración, porque sienten que la empresa se cuadró con ellos y una cosa súper importante, tomó en cuenta la opinión de ellos. La decisión la tomé yo con mi equipo, la corté yo, pero ellos se sintieron partícipes de haber al menos podido opinar. Yo creo que cuando uno logra eso en la compañía, las cosas fluyen mucho más rápido y tenemos a todos los equipos súper cohesionados y con la camiseta muy puesta y muy comprometida al resultado de la compañía. Y como decías tú, Enrique, el resultado viene después como una resultante, valga la redundancia, producto de un clima mucho más familiar, mucho más comprometido. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por compartirnos todo esto. No, extraordinario, muy bueno. Voy con la Macarena y voy a llevarla a otro de sus sombreros que se ha ido haciendo bastante experta, que es la inteligencia artificial. Y en el contexto social actual y esta revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, que cambia expectativas, roles laborales y formas de relacionarnos, ¿cómo se ejerce un liderazgo ético que cuide a las personas y al mismo tiempo construya vínculos legítimos con los equipos y la sociedad? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y miren, mucho que decir en este tema. Lo primero, yo creo que cometimos el error como humanidad de convertir esto en un tema técnico y no humano. ¿Ya? Empezamos a adoptar tecnologías, a tratar de ponernos al día en todo en esta vorágine tecnológica. Y curiosamente se nos olvidó ver que el ritmo y la velocidad de la tecnología iba a 3 pueblos más allá del ritmo y la velocidad de nosotros como seres humanos y de procesar lo que estaba pasando, el impacto que tiene todo esto de la tecnología. A mí me toca harto ir a dar charlas o talleres de liderazgo a directorios y a primeras líneas de empresa, y siempre trato de hablar con la gente o los colaboradores o con gente operaria de fábricas para preguntarles un poquito qué les está pasando con esta revolución. Y hay 3 cosas que siempre me dicen. 1, tenemos miedo todos los días a perder el trabajo. ¿Quién se está haciendo cargo de ese impacto emocional en las personas? 2, yo no tengo para pagar internet en mi casa, por lo tanto lo que aprendo lo tengo que aprender en horario laboral, porque no tengo para pagar la suscripción mensual. Y lo tercero, que es súper doloroso, acá en esta empresa solo capacitan a los jefes. Acá solo hay presupuesto para capacitar a los más importantes. Y lo digo porque yo creo que lo peor que nos podría pasar, yo veo siempre la tecnología como una tremenda oportunidad y algo muy positivo, pero lo peor que nos podría pasar es que la tecnología se convierta en un medio de exclusión en vez de inclusión. Porque hoy nosotros, me sumo a lo que dijiste, Eduardo, somos unos afortunados que tenemos todas las pantallas que queremos y claramente siempre estamos hablando de tener menos pantallas, pero hay gente que daría lo que fuera por tener una pantalla un día de su vida. Tenemos a 2.000 millones de personas en el planeta sin electricidad, sin internet, sin agua potable. Tenemos una realidad que depende de nosotros hacernos cargo.
Y ese mensaje yo creo que es clave para el liderazgo ético, porque para mí liderar éticamente tiene que ver con acompañar estos procesos. Mientras más inteligencia artificial en el mundo, más inteligencia emocional tiene que haber en el liderazgo ético. Entender a las personas, preguntarles qué les está pasando con todo esto, hacernos cargo de estas brechas y ayudar también justamente desde la ética a que este proceso sea orgánico. Y con esa gratitud del privilegio que tenemos todos de tener este acceso y de que no generemos ciudadanos de primera y segunda categoría por la accesibilidad o la asequibilidad a esta tecnología, yo lo veo como una tremenda oportunidad, una maravillosa oportunidad para las empresas, el gran punto de inflexión para que podamos customizar la formación, para la hipercolaboración, para ayudar también a que las personas nos encontremos, dialoguemos. Yo soy una agradecida de todo lo que ha pasado en nuestro pobre Chilito en temas de ética, tristemente de corrupción, de probidad, porque ha puesto el tema en discusión. Hace 3 años atrás la ética estaba empolvada en los códigos de ética o era tema de clases de ética para estos crímenes de cuello y corbata, pero ahora es parte de nuestras reflexiones día a día. Y tú me preguntaste cómo se convierte de declaración a acción. Bueno, con estas pequeñas decisiones, con este coraje que yo te decía, pero con esta coherencia y también con este acompañar este proceso que no puede dejar a nadie indiferente. Y eso es nuestra misión, por lo menos yo lo veo así. Muchas gracias, Macarena. ¿Tú quieres decir algo? Adelante. A la Macarena, que me pareció brillante la respuesta de la Maca, pero le agregaría algo más que creo que nosotros en lo que es inteligencia artificial como empresarios tenemos un desafío importante precisamente para disminuir esa aprensión que tiene la gente con cómo va a cambiar la pega o cómo pueden verse ellos afectados en su trabajo al incorporar la inteligencia artificial que va avanzando exponencialmente. Y yo creo que el gran desafío, y no tengo la respuesta para todos los cargos, por ejemplo en Sodimac, pero el gran desafío que tenemos las empresas es cómo vamos, junto con acompañar éticamente, que es lo que dice Macarena, es cómo además vamos acompañándolos en la formación en esta transformación. Les voy a poner un ejemplo que para mí es evidente en mi negocio. Nosotros hace 10 años atrás teníamos un frente caja que era con personas, eran cajeros. Hoy día el 70% del frente caja son cajas de autoservicio. Nosotros lo que hicimos fue enseñarle a esa persona, a los mejores, o a vender o bien a mantener los self-checkout, las cajas de autoservicio. Pero hubo que hacerles una capacitación. Lo primero que pensaron fue, cuando llega esta tecnología, era que iban a quedar sin pega. Y les digo, sí, efectivamente hubo un porcentaje, sería un mentiroso si les dijera que hubo un porcentaje que quedó sin pega, ¿ah? Si no les dijera que quedó sin pega. Y era un 10%, probablemente los más mal evaluados. Pero todos los demás fueron un curso de capacitación para transformarse. Y yo, como les digo, no tengo la respuesta para todos los cargos porque esto es ir haciendo camino al andar, como dice el poeta, pero la verdad es que hay que capacitar y formar para disminuir precisamente esa gran preocupación que tienen hoy día los trabajadores y así tenerlos además en el mismo lado empujando para agregar tecnología que finalmente, como dices tú, Macarena, es la herramienta clave para poder competir no solo en Chile, sino en el mundo. Sí, yo quería sumar que cuando uno escucha todas estas cosas empieza como a nublarse. O dice, chuta, le estamos pidiendo mucho a la empresa y me está costando llegar a fin de mes, ¿cierto? Entonces como que empieza a haber una tensión entre todo este mundo grande de transformaciones, todo este mundo de cambios, de necesidades, ¿cierto? Y le estamos pidiendo a la empresa que sea un actor social potente, pero también cuesta hacer andar la empresa en un país tan competitivo como es Chile y tan aislado del mundo, ¿ya? Solo una anécdota de cuán aislado del mundo somos. Una vez me invitaron a Dubái, a ese hotel que es una palmera, a un congreso, habían 2.000 personas de 193 países y el tipo parte hablando y dice, acá hay personas de países tan alejados como Chile. Entonces me metí a ver y efectivamente somos, creo que estamos en top 5 de los países más alejados de la masa poblacional del planeta. Dicho eso,
yo volvería a la idea de lo esencial, que lo ha dicho harto Eduardo, creo que la Maca también ha tomado un poquito este tema de cuando pasan tantas cosas por encima, yo creo que es muy importante que los liderazgos de las empresas elijan esos temas quirúrgicos, así como que son los más fundamentales, que sostienen el negocio, pero también sostienen los equipos, sostienen la relación con los clientes, ¿cierto? Y que muchas veces tienen que ver con cuestiones más duras de proceso, pero también tienen que ver con relacionamiento humano, como cómo enfrentamos de manera humana, ¿cierto?, los desafíos. Y ahí me parece que la mirada del mundo católico tiene ahí una herramienta increíble. O sea, el cardenal Chomalí siempre dice, no sé cómo es la frase que dice, pero siempre dice que tener el testimonio de Jesús, ¿cierto?, es como una trampa, porque uno tiene ahí como la mejor herramienta, no sé cuál es la frase perfecta, pero es más o menos algo por el estilo, que ahí hay una herramienta increíble, ¿cierto?, de a veces trato poco intuitivo. Los humanos durante gran parte de la historia de la humanidad, los Homo sapiens, lo que hacíamos es que nos defendíamos mucho hacia adentro de la tribu, o sea, nos defendíamos mucho en la familia, pero hacia afuera, si alguien tenía un color distinto de piel o hablaba distinto, si yo no tenía un vínculo, ¿cierto?, con el que no conocía, entonces lo que hacía era agarrar un palo y agarrarlo a palo, ¿ya? Y esa es la historia de la humanidad. Cuando tú tienes un vínculo, tú interactúas, conoces, etc. Y normalmente el vínculo viene dado por identidad común, que eso lo puede producir la cultura, ¿cierto?, o por conocimiento directo, que eso lo produce la familia. A mí me fían en el kiosco de la esquina porque me conocen, saben quién es mi familia, ¿cierto? Saben quién es, hay una cercanía, ¿ya? Entonces, la cercanía es un elemento clave en esto que uno tiene que producir, la cercanía con el sindicato, ir a comerse una parrilla con el sindicato, cercanía, ¿cierto?, conocimiento, pero también justamente estos testimonios que producen cultura que son muy importantes y elegir pocas batallas, pero significativas, porque si no nos vamos a nublar en este mundo gigante de incertidumbre y uno termina totalmente agobiado. A veces son solamente 3 o 4 cosas que si uno las hace repetitivamente, ¿cierto?, son las que finalmente transforman la esencia de una empresa. Oye, gracias Hernán. Eduardo, tú nombraste algo del techo y algunas instituciones que permiten que Sodimac genere vínculos con la comunidad. Son distintos proyectos de voluntariado. ¿Nos puedes contar brevemente? Tenemos muy poquitos minutos para terminar, entonces les pido que en esta última pregunta seamos súper breves para poder ser respetuosos en el tiempo, pero nos quedaríamos conversando aquí toda la mañana. No, está muy bien. Pero cuéntanos un poquitito más de este sentido del voluntariado, no solo del bien que hacen afuera, sino que qué pasa dentro de la empresa cuando se embarca en un proyecto así. Mira, yo te diría que el Sodimac tiene 1/3 de sus trabajadores que son voluntarios. Y la verdad es que, te lo voy a resumir para ser breve, en pocas palabras, genera un sentimiento de orgullo enorme. El que el voluntariado, no solo con los trabajadores, sino también con los clientes, porque hemos incorporado clientes, maestros, contratistas, albañiles, electricistas, etcétera, para que vayan a hacer proyectos tanto de sus compañeros de trabajo que postulan, ese señor que les contaba al principio de esta reunión que tiene el piso de tierra y que le vamos a hacer el radier y que le instalamos con el voluntariado el porcelanato, la cerámica, etcétera, genera un sentimiento de orgullo enorme y de compañerismo de esos colegas que se juntan a ayudar al otro, o bien que van a ayudar a alguien que lo necesita. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones posteriores es que ellos sienten que la empresa va mucho más allá del propio negocio. Y cuando sienten haciendo algo más que el negocio, uno como que va reconfortando el alma, esa es la verdad. Y nosotros siempre decimos que el voluntariado y todo nuestro programa de sostenibilidad es el alma del negocio. La rentabilidad es el tener. El alma, el ser, tiene que ver con todo lo que es transversal a la estrategia. Gracias, Eduardo. Macarena, en USEC muchas veces planteamos que la empresa es como un Chile en chico, porque están todas las realidades, pasa lo mismo que pasa en Chile, en una empresa más mediana, grande, también sucede. Hay generaciones, distintas miradas y todo en el mismo lugar de trabajo. Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las empresas convertirse en verdaderos espacios de encuentro más allá del contrato laboral? Parte hemos escuchado de eso, pero... Sí, muy interesante. Yo creo que nosotros vivimos en un país muy
polarizado también socialmente y efectivamente son las universidades o las empresas donde convergen estos mundos. Y eso es una tremenda oportunidad. Yo creo que el hecho de que tengamos estos Chile chicos, que me gusta mucho el concepto, nos ayuda a entender que es el momento o la gran oportunidad para enriquecernos de esta diversidad y de las diferencias de cada uno. Este concepto de ser puente es clave porque nos ayuda a encontrar puntos en común, y esa es la gracia de la diversidad, que nos permiten remar para el mismo lado, alinearnos a un propósito, darle sentido también a lo que hacemos. A mí eso me encanta, lo que decías, Eduardo. Yo he visto experiencias de empresas que cuando hacen voluntariado, cuando los equipos se encuentran en instancias de diálogo que los saca de lo diario, de lo cotidiano, de cumplir o ser eficiente, o incluso, tomándome lo que dijiste de complementando la respuesta anterior, cuando empresas invierten, por ejemplo, en capacitación y empoderan a esos que recibieron la capacitación para que se lo transmitan a los otros con esa responsabilidad, son cosas súper concretas que permiten justamente que se genere esta sensación o este Chile chico como de país y de que estamos todos unidos por algo mucho más grande, un propósito, un sentido en la empresa o en la compañía. Y eso creo que es fundamental hoy, promoverlo, motivarlo y ver casos de éxito, buenas prácticas que nos permitan copiar las buenas ideas. Y al final la vida yo creo que también se basa en eso. Eso es lo que desde USEC tratamos de ser, una plataforma de compartir buenas prácticas también. Hernán, brevemente, que nos quedan muy poquitos minutos, te voy a llevar al Estudio Nacional de Polarización que lanzaron 3xI con Criteria, donde vimos que se enfrenta un desafío profundo en esta materia de confianza y polarización. Desde tu diagnóstico, además de la polarización, ¿cuáles son las fracturas sociales más urgentes de abordar para propiciar un encuentro real? ¿Y qué tipo de vínculos necesitan impulsar hoy las empresas para contribuir a eso? Ya, cortito. Yo creo que la mayor fractura social que tenemos hoy día es la generacional. ¿Ya? Creo que esa es la más escondida. ¿Ya? Y tiene que ver con una falta de diálogo generacional que hemos tenido. Voy a dar un solo ejemplo. Hoy día estamos gastando 2 veces lo que gastamos en educación escolar en la PGU. Me parece increíble la PGU, pero quizá algo se nos olvidó, ¿cierto?, de los más pequeños. Hay un desafío muy, muy grande. Cuando uno ve en mi generación, por ejemplo, las personas mayores te dicen, bueno, yo a tu edad tenía no sé cuántos hijos, tenía casa, tenía todo esto, y ustedes lo único que se dedican es a viajar. ¿Ya? Y eso tiene que ver con un prejuicio que a veces tienen las personas mayores hacia las nuevas generaciones, porque quizás es justo al revés. Quizás las nuevas generaciones solamente el único camino de sentido es porque no le alcanza para la casa, porque, qué sé yo, está demasiado difícil tener hijos y porque lo único que va quedando es irse de viaje, que sigue ese camino. Y yo creo que ahí tenemos un desafío muy grande en vincularnos más. Y lo pongo acá un desafío para USEC mismo. Yo veo en general, cierto, que hay acá una falta de jóvenes. Yo lo veo en mi propia experiencia, en los desafíos país en los que a veces estoy involucrado. Hay falta, cierto, de juventud vinculándose a estos desafíos. Y a veces uno podría tender a decir, oye, es porque esto lo tuvieron todo, porque qué sé yo, les salió todo fácil, pero puede ser que las cosas esenciales, que las cosas más profundas, ¿cierto?, más esenciales, sean las que la juventud y los más jóvenes, los más pequeños, no están teniendo hoy día. ¿Ya? Y me parece que ahí hay un diálogo intergeneracional que tenemos que hacer, que es muy urgente, que la empresa también puede jugar un rol. Yo le decía a Eduardo, yo he hecho vínculo con gran parte de la generación. Yo soy partner de personas de hoy día de 80 años, las que hemos estado trabajando en muchos proyectos sociales por mucho tiempo y que hemos tenido una mirada común, ¿cierto?, en esos desafíos, pero a veces voy en ejecutivos de mi edad, ejecutivos de 40 o 30 años, y por ejemplo, solo alegan a la política. Y con esto cierro. Tengo un programa que estamos haciendo en la Universidad Católica y la Universidad de Chile de formación de políticos. Formamos a 100 personas para ser candidatos a la Cámara de Diputados de todos los colores, desde el PC, ¿cierto?, al PDG. Sacamos la segunda mayoría del PDG
tenemos 10 que salieron candidatos y lo que me empieza a pasar con mi generación es que todos alegan contra la política. Los ejecutivos, ¿cierto? Que tienen, qué sé yo, que les va increíble, están las finanzas, etcétera. Oye, los políticos, ¿y tú qué estás haciendo por la política? ¿O tú cómo te estás vinculando? Entonces creo que tenemos un quiebre generacional muy, muy fuerte en cómo las nuevas generaciones se están vinculando a los problemas, sobre todo la elite de las nuevas generaciones se está vinculando con el país, y un quiebre, ¿cierto?, intergeneracional en cómo las personas mayores están viendo el tipo de desafío que viven los más jóvenes, que son otro tipo de desafío, otro tipo complejo, y que yo creo que emergen con mucha fuerza, por ejemplo, en la caída de la tasa de natalidad, que es muy brutal. Así que ahí creo que tenemos un quiebre y que la empresa también puede ser un gran lugar para escuchar, conversar, y también las familias, las nuevas generaciones. Yo creo que tenemos ahí un desafío, y USEC también creo que tiene un desafío muy importante ahí. Muchas gracias. En 30 segundos cada uno, una respuesta muy concreta, así que para cerrar esta conversación y ser consistente con el tiempo. Si cada uno pudiera proponer una acción concreta que pudiéramos iniciar mañana en nuestras empresas para volver a vincularnos como país, ¿cuál sería? Partamos. Yo te diría diálogo con mucha humildad y entendiendo de que puede que no haya respuestas inmediatas en ese diálogo. Tener una capacidad de escucha sin ir preparado a una conversación estructurada, sino que a escuchar. Gracias, Eduardo. Macarena. Me va a tomar un minuto, Bien, dele. porque quiero decir algo cortito. Diálogo, absolutamente. Admiro profundamente a los que son padres. Yo me salí hace 4 años de las hermanas y estoy felizmente casada hace 2. Tuve cáncer, así que no podemos tener niños, pero me ha regalado poder observar muy bien a los que son padres. Me impresiona lo que viven hoy los papás. Ya, están muy desafiados, es realmente admirable, así que todos ustedes realmente mis respetos. Y lo digo porque esas instancias de diálogo, de encontrarnos en esos puntos comunes de dificultades, de compartir experiencias, son claves porque te generan ese cambio de switch de, en vez de pensar en nuestras diferencias políticas, religiosas, etcétera, nos unen. Y por otro lado también el coraje que les decía antes de mantenernos firmes y consecuentes y totalmente intransables con nuestros valores, valores cristianos, valores de nuestra ética personal, que se traduce en nuestra ética profesional. Y conversar de eso también es clave para que las organizaciones entiendan que el propósito va más allá de ponerlo en la página web con palabras lindas. Muchas gracias, Macarena. Ahí sí. Sumando a lo que ya dijeron, que me parece muy importante, yo lo sintetizaría en trato. Creo que un trato humano es demasiado importante, y a veces el trato humano incluye tomar decisiones complejas, como tener que sacar a alguien de una empresa, y todas esas decisiones complejas las incluye, pero el trato humano me parece que es muy importante. La esperanza, ¿ya? La esperanza es algo que no podemos dejar de proyectar. Quizás no somos liderazgo infinitamente apasionados, pero con que seamos liderazgo esperanzado, yo creo que ya eso moviliza y produce vínculos. Y lo tercero es la humildad. Yo estoy de acuerdo en que los valores no se transan, pero también es cierto que a veces nos equivocamos, incluso teniendo los valores más increíbles. Yo me equivoco infinitamente todos los días, y las empresas son un lugar de muchísima equivocación y error, ¿ya? Entonces, que los valores no se transen no quiere decir que no ocurren cosas malas, no ocurran errores todos los días. Y con esto cierro. En filosofía hay una línea de investigación ética que tiene que ver con los principios que emergen de ciertas situaciones que se viven. Se te ponen casos como irrisorios, ¿cierto? ¿En quién elegirías? ¿Tu señora o tu madre, ¿cierto? O el trolley dilema, ¿cierto? El dilema del tren, que tú tienes una palanca, por un lado va a atropellar a 3, ¿cierto? Por el otro va a atropellar a 5. ¿Qué es lo que haces? ¿Tú mueves la palanca, no mueves la palanca? Al fondo, cuestiones que uno creería que no ocurren en la vida, pero que en la empresa ocurren todos los malditos días, ¿ya? Tengo que sacar a alguien, tenemos que hacer un recorte, ¿a quién saco? Al que tenía 3 hijos, al que lo está haciendo mejor. Entonces, las empresas son un lugar súper complejo,
nos vamos a equivocar, pero si somos en el fondo sistemáticamente dedicados a tratarnos humanamente, esos errores son más fáciles de digerir, son más fáciles de llevar, ¿cierto? Y lo que va generando al final es una cultura del encuentro que sostiene, más allá, ¿cierto?, de los errores del día a día, una proyección de esperanza respecto a que uno puede tener un mejor lugar, un mejor país y una mejor vida todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que un gran aplauso a nuestro panel. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Macarena. Gracias, Eduardo. Hemos terminado nuestro último Café Con del año. Ha sido un año de muchas actividades, un año para agradecerle a cada uno de ustedes por lo que ha entregado USEC, por su esfuerzo, por su compañía, por su oración por USEC, por todo. USEC lo hacemos entre todos, somos un gran grupo y queremos aportar y cambiar Chile desde la empresa. Los dejo a todos invitados a que nos sigan siguiendo en las redes, que vean nuestras columnas, que estén atentos a las actividades. Vamos a partir el año con mucha actividad el próximo año. Y este año también los invito a quienes quieran, el próximo martes 16 de diciembre, no es el próximo, es el 16 de diciembre, vamos a tener una misa de cierre en la parroquia Santa Teresa de los Andes, en Bernardo Larraín, a las 7:30 de la tarde y después compartimos un vinito a la salida de la misa. Así que todos también aprovechen este tiempo pre-Navidad. Es un tiempo que facilita el diálogo, que facilita el encuentro en las empresas, que pasan cosas en las empresas que son oportunidades únicas del año para poder generar todo esto que nos han instruido estos tres panelistas de forma tan práctica y tan luminosa. Así que muchas gracias a todos, que tengan una muy buena semana y un buen fin de año. Gracias.